desde Chile hasta estudiar en Los Ángeles en Icon Collective, de que la robaran en el metro rumbo al EDC a presentarse y estar en el cartel oficial, el día de hoy les presentamos a Einat. Bienvenida. Y ¿Cómo te sientes, Amis, de estar en México? súper bien, la verdad que es segunda vez que vengo y cada vez me siento más bienvenida. La gente acá es súper cálida, siempre me reciben súper bien, me la paso genial, como súper rico, así que feliz de estar de vuelta. Ok, acabas de mencionar lo importante. ¿Cuál es tu comida favorita de México hasta el momento? 100% los tacos al pastor. Tacos al Soy pastor. adicta, Sí, adicta. no, la neta es que son una delicia. Sí, y es algo que en Chile no se consigue. La No digas. verdad, en Chile es súper difícil conseguir de por sí lugares de tacos. Y lugares de tacos que sean buenos hay como un par. Hay uno que siempre vamos con mis amigas que se llama Tijuana Tacos, súper original. Y ni siquiera tiene tacos el pastor. No, Tienen de que... la neta está bueno el nombre. Sí, sí, sí. Lo más parecido es como adobada, pero de que se queda medio ahí. No, pero llegar y de que yo venía mentalizada una michelada y unos tacos así recién salidos del trompo así. Qué delicia, se me Infaltable, sí. antojó. Ahora sí, ahorita vamos a cenar, oye. Sí. Pues empecemos ahora sí con lo importante. Quiero saber de tu 2021 que andabas pasando por Icon. Cuéntame un poquito al respecto, por favor. Icon Collective, sí. Fue una etapa que definitivamente desde antes de irme de Chile yo terminé mi educación primaria, secundaria y terminé la escuela en general. Y a los 18, apenas recién cumplidos, tomé la decisión de irme a estudiar a Los Ángeles, producción musical a Icon Collective, que es como uno de los lugares como más conocidos a nivel internacional donde uno puede estudiar la carrera de producción musical, sobre todo en el área de electrónica. Ha tenido alumni como Slander, Jaws salió de ahí, Ayo, han salido muchos artistas considerables de la escena de electrónica. Y dije que quería como estudiar una carrera, si iba a ser algo así como de específico, en un buen lugar y también poder tener la oportunidad de irme presencialmente a Los Ángeles porque eso fue post-COVID, todavía estaba Sí, sensible la media situación. sensible la situación, entonces como que dije que ya, lo tiro todo por la ventana, nos fuimos y el hecho de estar ahí donde sucedía todo, sobre todo viniendo de un país como Chile y que es muy precario en todo el tema cultural de la música de por sí y más allá en el tema de la electrónica era super under. Entonces, el hecho de que se me dio la oportunidad de ir a estudiar allá a esa edad tan joven fue algo que me cambió la vida. Pues, Ahí conociste a, pues, a una de las personas más importantes dentro de tu carrera, pues, sí, digamos que un buen pilar. a mi manager querido Marco Gutilán y a parte de la gente que me está acompañando en el viaje ahora para, para IBC. Excelente. ¿Cómo fue que conociste a Marco? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, la verdad, a Marco lo había visto. Marco estudió en el área, habían tres programas dentro de Icon. Estaba el que estudié yo, que era el flagship, que era el de producción musical como tal. Estaba el de cantantes y estaba el de music business, que era el que estaba haciendo Marco. Claro. Y yo a Marco lo conocí por otra persona con la que yo me relacionaba en ese momento, que era una persona que cantaba y ya tenía un nivel un poco más avanzado, teníamos presencia pública y Marco empezó a manejar a esta persona y un día de que fue a la casa estábamos los dos ahí, lo conocí y eventualmente llegó el punto en el que yo estaba escuchando la conversación y me interesó mucho lo que estaba haciendo. Después, como por unos meses me decía, bueno, mándame lo que haces, no sé qué, ta, ta, ta. Yo en ese momento de mi carrera todavía estaba haciendo solamente producción. No tenía el proyecto de Geinat como lo tengo hoy en día. No cantaba, no escribía, no hacía nada y de hecho fue el mismo Marco, gracias a él básicamente Geinat existe porque si Marco no me hubiese empujado a superar mis miedos de cantar, escribir y expresar como todo lo que yo sentía, porque en verdad yo nunca pensé que iba ni a cantar, ni a componer, ni a tener como ese lado ya más vulnerable y personal como de mi persona, de que plasmado en mis canciones como tal. Y fue gracias a que pude como tanto ver cómo manejaba la otra persona y cómo Marco creía que yo podía llevar mi proyecto al más allá y al punto en el que está hoy en día,
Em, si no hubiese como que conocido a Marco en esa situación, probablemente no estaríamos donde estoy hoy en día con Mika. Precisamente con esa conciencia que tienes del empuje que te ha dado Marco, eh, ¿cómo podrías describirme que ha impulsado más la parte, o más bien, no más, pero sí impactado más esta parte de music business, más que la parte, pues, más filosófica que tiene el área musical? Porque pues obviamente aquí todo el mundo es de lo que sienten, lo que vibran, lo que quieren transmitir, pero pues la intención de este podcast es totalmente lo contrario, más Claro. metalizado, obviamente sin querer ver la industria musical como solo un negocio, pero es que sí Exacto, es pero es parte que de... al final del día es lo que es. Y eso es lo que diferencia también a muchas personas de que cuando están empezando y creen que romantizar el ser artista y con eso van a tener de sobra para vivir de eso y es como, no, papi, o sea, si uno no va desde el principio con la mentalidad de que al final del día tú eres un producto, la gente cuando te va a contratar, la gente cuando te va a buscar para fechas, festivales, shows, todas estas cosas, le interesa qué traes tú a la mesa, cuál es tu propuesta, qué es lo que te hace distinto de todas las demás propuestas que les llegan, de que podrían ser, y qué es lo que te hace distintivo y resaltar sobre todas esas personas, pero por el tú, a mí yo creo que algo que me marcó mucho con Marco fue definitivamente el tema de sacarle provecho tanto a una situación que fue muy chistosa. En Icon, yo te podría decir con toda seguridad, el 90% de los que asistían a ese lugar eran hombres. Ok, Entonces yo siendo mujer latina de una disidencia o de una minoría sexual como ya un tema, si lo quieres sumar a la guinda ahí de la torta, eh, eso podría ser, pero el hecho de que yo tenía toda esta situación personal que él me dijo, tienes que resaltar eso, o sea, eres una mujer súper empoderada. Todo el mundo en Icon a mí siempre me decían de que admiraban lo que hacía, que le gustaba mucho lo que hacía. En un mundo gringo, cantaba en español, componía en español, me expresaba en español. Hacía un tipo de música y una combinación, fusión de lo que es el pop tradicional como estructura mainstream, con producción de electrónica y aspectos del hyperpop, que es como algo que tengo mucho más pulido hoy en día en estos últimos 2 años que tuve de Hey Nat. Definitivamente el hecho de que Marco me dijera como tienes que, todo el edge que tiene y todo lo distinto y como disruptivo que tiene tu proyecto como tal, tienes que empujarlo también con una imagen. Entonces de ahí empezamos a trabajar con el tema de, no sé, hoy en día estoy con el tema del sombrero, que también me encanta. mezcla, sí, mezcla el tema del hyperpop, que es como una escena que visualmente se ve mucho más como áspera, como tosca, y creo que concientizarlo o como introducirlo en una manera digerible y como también puede ser latino, porque o sea, yo creo que hoy en día el 90% de la gente que hace hyperpop conocida a nivel mundial es o europea o gringa, o sea, sin duda. Entonces el hecho de que se me está dando como la oportunidad de plasmar eso con una esencia latina, tanto como combinando géneros, como le decía a unos amigos que me habían preguntado también cuando me explicaron de que no entendían exactamente cómo podían definir lo que hacía yo. Y en verdad, yo te puedo decir como en un contexto muy general, como cuando Marco me dice, ok, pero te vamos a pichar a esto, ¿cómo quieres que lo pichemos? No te podría decir, Sí, claro. porque dentro del aspecto general es hyperpop, porque en la teoría de la palabra es electrónica con un ambiente pop. Y como con esa característica sónica, pero en verdad yo en mis canciones mezclo tanto funk brasilero como con merengues, hay partes de mis canciones que hasta tienen salsa. Wow. Y claro, como una persona que tiene 3 nacionalidades, yo nací en Colombia, a los 3 meses me fui a vivir a Chile, viví 4 años en Argentina, mi mamá es argentina y mi papá es colombiano, tengo familia en todo el mundo, o sea, he estado muy globalizada desde muy pequeña y siempre crecí escuchando música de todas las culturas distintas de Latinoamérica y el mundo en general. Entonces, creo que el hecho de que Marco también sea súper consciente de eso me ha ayudado de una manera directa y a veces también indirecta como atreverme a ser una persona que no porque hace X o Y género tiene que seguir X o Y normativa Claro. para poder ser aceptada, ¿sabes? Y creo que gracias a que Marco como que me ha siempre impulsado a hazlo, hazlo, no importa, como que va a salir, va a salir, va a salir,
pude llegar al punto en el que estoy hoy en día, que es a punto de presentarme en IDC México, al otro lado de donde vivo, con una cultura totalmente distinta a la que estoy acostumbrada a estar, pero con una calidez con la que siempre me reciben acá. Siempre que el año pasado, de hecho, estuve en Guadalajara, estuve en Vallarta, estuve acá en Ciudad de México, estuve en varios lados y en todos lados me encontré como un par de personas que me decían de que me encanta lo que hacen, que me reconocían, hasta un par me pidieron fotos en unos congresos que estuvimos. Y fue de verdad algo súper cálido que como que en cierto momento, en cierta manera fue como un momento círculo completo en el que dije de que toda esta como ponerme yo hacia adelante y atreverme a hacer lo que estoy haciendo hoy en día tiene cierto resultado y como reacción en la gente en la que dice como al final del día siendo artista la gente se relaciona contigo y se representa contigo, sea a través de tus letras, de cómo te vistes, de cómo eres, de cómo es tu marca, y siento que gracias a ese impulso que me dio Marco, yo pude generar que gente realmente se conectara y se representara con lo que hago. Y eso para mí es algo ya. Quiero preguntarte la misma cosa, pero de dos formas. ¿Qué sentiste ese momento en el que en otro país te pidieron una foto? Y bueno, eso para ti. Fue duro, porque al principio yo estaba disociando. Eran las 9 de la mañana, estábamos en la FIM de Guadalajara, estábamos como en el segundo día. En la fila, en la En la feria. FIM, Ah, la fila. sí, en la FIM. Y yo me desperté, habíamos dormido súper mal, entonces llegamos súper temprano a pedirnos unos cafés. Y yo en la barra de que estaba esperando el café, Marco estaba hablando con uno de los panelistas, creo. Y yo de repente siento que alguien de que me hace así. Sí, Nat. Yo no tenía ni idea quién era, yo no conocía a nadie que no fuera Marco. O sea, sí, yo claro. realmente no tenía ni idea de qué podría ser de que me está preguntando algo. Y era una persona, o sea, un chico súper amable, súper buena onda, que se acercó y me dijo de que Nat, oye, disculpa, como yo te sigo hace mucho tiempo, de verdad, soy fan de Wow. lo que haces. Y me dan todo ese speech de que tú dices como de que, wow. O sea, el chico muy buena onda, muy tranquilo, me dijo como de verdad, me gusta mucho lo que haces, me represento mucho con lo que haces, tu música me ha acompañado por momentos duros este año, no sé qué, claro, a mí agarran y me dicen eso, yo casi que me pongo a llorar enfrente del pobre niño. Sí, claro. Sí, o sea, digo niño, era una persona que yo creo que era mayor que yo, pero, o sea, fue tan tierna la manera en la que se me acercó, me pidió una foto y después Marco no estaba viendo al principio. Y cuando yo me doy vuelta y veo que Marco me estaba mirando al otro lado de la barra y después se acerca y me dice, ¿qué pedo? Y yo le dije, no, se me acercó un chico a decirme que le gustaba lo que hacía, me pidió una foto, no sé qué, ta, ta, ta. Y creo que hasta el día de hoy es un momento súper bonito en el que yo puedo como rescatar de que justo en ese momento de mi carrera, en el momento en el que pasó eso, yo había dejado de sacar un poco de música porque estaba con temas de... No te voy a decir que son crisis de identidad, pero llega un punto en el que, sobre todo cuando tienes que vivir de la música, hay una línea muy delgada entre estoy haciendo esto por placer, porque quiero hacer esto y porque es mi propósito, versus ya se está volviendo como mi trabajo y si no lo hago no puedo vivir de nada más, o la gente no va a escuchar esto, o si ya por un lado más como comercial. Claro. Entonces estaba como en una batalla mental muy marcada de eso y ese momento como que hizo un clic en mi cabeza y de verdad yo simplemente como que dije, no, yo voy por el buen camino, me vale lo que me digan los demás y simplemente seguir. ¿Pensarías que ese fue tu momento justo en el que te hizo el clic esto? O sea, si Sí, querés atinar la pregunta ideal. ese fue como mi evento canónico el año Sí, pasado, sí, 100%. Porque de hecho con Marco estábamos hablando del tema de que estábamos con el cambio de identidad, porque antes tenía un proyecto, sí, o sea, era Hey Nat, escribía lo que escribía, cantaba lo que cantaba y hacía la producción que tenía, pero al final del día no tenía una identidad visual marcada o algo que fuera realmente una situación que yo dijera, esto me representa, claro. esto de que la gente me va a ver en la calle y sabe que soy yo, sabe a qué suena Hey Nat, qué es Hey Nat, cómo se ve Hey Nat, eso no lo tenía. Fue después de eso que con Marco como que nos sentamos y dijimos de que ya, ok, vamos bien, nos aflojamos un poquito. ¿Cuántos años te tardaste para encontrar ese punto? 3, 4 años. 4 años. Uf. Sí. O sea, mira, yo pasé por 3 proyectos musicales.
Ok. Yo llevo haciendo música desde 2020. Hey Nat es el tercer proyecto que hago. El que venía antes se llamaba Sicarius. Era un proyecto en el que netamente hacía producción electrónica. Y ese proyecto le sigo teniendo mucho cariño. De hecho, la primera canción que firmé como artista fue con Holly Pig. En su momento cuando Holly Pig, el sello de Daniel Bautista, de Sí, Mr. sí. Pig, era... Y yo tenía como 16 años cuando firmé con él. Ok. Sí, o sea, fue O sea, íbamos enfocados en house. hacia el house, exactamente, porque quería hacer como algo más genérico. Y no fue hasta que me fui a Icon que dije como, wow, yo pensaba que sabía producir, no sabía producir nada, yo pensé que sabía de géneros, no sabía nada. O sea, yo en verdad ni siquiera sabía que era el drum and bass, hasta que llegué a Los Ángeles. Y dije, wow, acá el bass, el drum and bass, el rhythm, el esto, el otro. O sea, me enteré que existían 500.000 géneros que en verdad, a mí me gustaba mucho el speed house, pero no sabía que se llamaba speed house. Sí. Yo decía, houseito rápido ya. Sí, así O sea, así literal. se llama en O sea, realidad. exactamente, para los latinos es así. Pero no fue hasta que llegué a Icon y estuve con ese proyecto, no volví a sacar música después del 2021, después de que me fui. Y ya el 2023, no mentira, entre medio de 2022 y 2023 saqué un proyecto que en verdad salieron 3 canciones, que era Nat. Literalmente era el nombre Nat, Super X. Sí, tenía canciones muy buenas y así, pero no eran canciones como que, si yo te digo el día de hoy, no son canciones que me representan. Ok. Son canciones que me gustan, sí, escucharía, sí, pero no son como algo que yo digo de que, wow, soy yo. Pero ese proyecto tiene 3 canciones, nunca más salió nada por ahí. Y ahí fue justo cuando conocí a Marco. Cuando salió la última canción de ese proyecto, nos tomamos como un lapso de 6 meses para redefinir como qué iba a ser Hey Nat. Saqué un par de canciones sin letra y después la manera más chistosa en la que me di cuenta que realmente podía cantar y podía escribir, uno de nuestros cursos en Icon se llamaba Songwriting y nos obligaban a las 30 personas que estábamos en esa clase. Yo era la única mujer en sí. O sea, yo todo el año y medio fui la única mujer en mi sala, en mi generación, en todo. Y yo, obviamente, siendo latina, le dije al profe de que, o sea, viejo, puedo escribir en inglés, no tengo ningún problema, solamente que no voy a cantar en inglés al igual y con la misma comodidad que lo podría hacer en español. Entonces el profe fue súper flexible, me dijo como no te preocupes, tú hazlo como quieras, con tal de que como que yo traduzca la letra en Google y vea que tiene coherencia o como que las cadencias de las rimas se escuchen que son coherentes y que son como lo que piden, no sé, las tareas. Súper bien. Y empezó a hacer eso y hubo una canción en particular que Marco escuchó porque la había escrito con la persona que él estaba manejando, que fue gracias a quien yo Lo conocí conociste. Ajá. exactamente. Y Marco escuchó esa canción y me dijo de que, o sea, tú tienes que hacer esto. Y también lo entretenido de Icon era que tenías cada trimestre, porque funcionaba por quarters, cada trimestre tenías un mentor que te ayudaba a lo largo como de tu producción musical, como teoría. Si querías ayuda en mix y mastering, te ayudaba con mix y mastering. Si Ojo, qué querías buena con... onda. Sí, o sea, como tú decidías como quiero especializarme en esto estos 3 meses y te pareaban con alguien que fuera como un profe que Que fuera fuera crack en eso. es crack en eso, exactamente. Entonces justo me tocó como al más duro de music business, ese quarter. Yo le dije de que mira, tengo esta duda existencial. Yo estoy haciendo esto, pero creo que realmente si me pongo a hacer esto, me iría muy bien. Y le mostré esa canción, me dijo de que yo no sé qué estás haciendo tú sin sacar esto. Y básicamente me dio un speech de que yo estaba loca no haciendo nada respecto a esa situación hasta el día de hoy. Entonces fue después de eso y con Marco que yo ahí dije, escribí un par de canciones, tú dile que, no sé, en 3 meses de ahí, de ese momento, en 3 meses ya había sacado mi primera canción escrita, compuesta. Y encima esa canción fue una canción súper real, porque fue una ruptura amorosa. Me salió con una de mis compañeras de clase, estábamos de que tiradas en mi cama y le dije, quiero escribir una canción. La canción me salió en 20 minutos, la escribimos, la grabamos, no sé qué, pum, la mixamos, masterizamos, la mandamos, se la mandamos a Marco le encantó. Y al mes siguiente ya estaba distribuida en todas las plataformas, no sé qué, a mucha gente le gustó. Y yo creo que también como una canción súper personal, como sobre todo para alguien que nunca había sacado música escrita por mí, eh, cantada por mí, porque no solamente el escribirlo, sino que también expresar toda esa vulnerabilidad en tu voz es algo de verdad que
yo no estaba cómoda y después me di cuenta que en verdad a poquito me fui soltando y también por eso agarré como el feeling a las letras que tengo hoy en día, que todas mis canciones realmente sean house, funk, hard groove, techno, lo que sea que tengo, porque tengo variedad de todo. Siempre las letras tienen que relatar algún tipo de experiencia personal que he vivido. Entonces, con el proyecto de Hey Nat entre el 2024 y 2025 fue un relato muy personal como de la historia básicamente de una persona que vive una ruptura amorosa y como por todas las fases que van pasando hasta llegar como al punto en el que ya superaste eso y esa es como la etapa que estoy adentrando ahora, lo que viene después de eso. Ok. Una pregunta pequeña y muy personal. ¿Cuánto te tardaste en superar eso? Personalmente, sí me tomó como su año. No, Sí, no me digas entonces yo eso. tenía que básicamente ir escribiendo como... Eso fue lo entretenido igual en cierta parte. Y porque Marco igual conocía a la otra persona y Marco como que él, además de ser mi manager y de darme un punto de vista objetivo, como alguien Que es experto en que es music experto business. claramente y que sabe qué va a vender, qué no, qué está bueno, qué está no, él siempre como que pudo ver a través como de mi música también mi vida personal y decirme como esto va a resonar con mucha gente. Prioriza, si le mostraba, no sé, tres canciones que hablaban de conceptos parecidos, me decía, esta creo que es la que más te representa y la que más va a hacer que la gente se haga clic y diga, yo. Sí soy. Literal, Sí. cuando el verdadero sí soy. O Sí. sea, yo creo que eso es cuando, yo creo que no hay mejor sentimiento de que ser artista, sobre todo un artista emergente o un artista que está en un punto de su carrera no tan alto y que alguien te diga como de que escuché esta canción tuya y dije, sí soy. O de que la suban a, no sé, a sus historias, a un post, a esto, lo otro, enmarcando como cierto contexto personal de sus vidas que es totalmente ajeno y externo a ti. Para mí eso es como top cosas que le pueden pasar a un artista. Ok, yo te preguntaba precisamente eso de cuánto te tardaste porque voy a la mitad de eso, exactamente. Entonces, demonios. Mis últimos 6 meses de vida han sido durísimos Sí. y Igual creo que tipo depende mucho el tipo de dinámica en la que estabas en esa situación. sí. Yo, por ejemplo, con esta persona viví porque ambas estábamos viviendo solas. Teníamos casi la misma edad y estábamos viviendo solas en Estados Unidos porque nos fuimos las dos en las mismas condiciones. Sí. Y vivíamos básicamente todo el día juntas. O sea, de que literalmente todo el día. Y creo que pasar de tener una rutina como tan marcada con alguien a después como que simplemente terminar, yo creo que por eso igual me demoré más Pues encima yo estaba en que, las mismas, porque digo, tu pareja como no era de aquí, claro, pero justo está en la misma onda de querer sobresalir en la música electrónica y sí, tal, venía muchísimo a Ciudad de México, entonces pues era claro, aquí pasar una semana en mi casa. sí, Y pues de repente si teníamos una semana de vacaciones o de no trabajo, yo me iba a pasar una semana a su casa, a su exacto, pueblo, entonces también sí, era dinámica muy pegada. Eran sí, 3, 4 días al mes, cada 2 meses que no nos veíamos. Entonces, sí. justo por eso me estoy... No, igual, a ver, siento que también parte de mi marca es como, bueno, a mí me gustan las mujeres y he estado con mujeres. Esa relación, creo que siempre ha habido la fama como de que las relaciones entre mujeres siempre son súper intensas, desde el momento uno hasta las rupturas. De hecho, Y de que se quieren casar creo los 2 días. exactamente, no, y las rupturas entre mujeres son eventos canónicos de por vida. Ese para mí sí fue como un evento que me marcó un antes y un después, pero creo que al mismo tiempo, gracias a eso, también he podido sumarlo a mi marca, porque hay gente que hasta me ha dicho como, yo a veces te veo como la John Mico de la electrónica emocional. Y así, Yo también lo pensé. súper, súper bien, me encanta, o sea, es como fue lo que quiero representar. Obviamente, en un punto de mi carrera, cuando salió esa canción, que fue la primera que se llama La tienda de la esquina, es una canción acústica con guitarra, es como un houseito super chico. Y era una vibra mucho más distinta a la música que estoy haciendo ahora. Esto fue a mediados del 2020. No, esto fue a principios del 2024. Y de ahí a lo que soy ahora es totalmente distinto. Obviamente no te puedo decir que la Yo Miko de la electrónica es una balada romántica así desgarradora con guitarra, pero sí estaba como encaminándose a... Sí, no, y a mí también, yo también lo pensé desde,
actividades, y déjame decirte que yo no soy tan fan del trap, pero de Junmiko, no manches, antes me gustaba mucho andar en bici, podía estarme 3 horas andando en la bici escuchándola, Sí, la amo, quiero sí, verla. sí, top artista, sí, 100%. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas tristes, hablemos de algo más feliz. ¿Qué sientes de tener 22 años y lograr el sueño, no solo de DJs más grandes, sino de DJs nacionales, que no han llegado al EDC y tú vienes de afuera a decir, con Permoa, ahí voy yo. Ahí viene la Yumiko de la electrónica, Exacto, sí. Papus. En verdad, yo creo que hasta ahora estoy como medio disociando. Porque la manera en la que se dieron las cosas igual fueron súper espontáneas. Con Marco ya veníamos desde el año pasado hablando en hacer el pitch, en cómo organizar todo, tener... Pero al fin y al cabo, para un festival tan grande, no te van a llamar si no tienes un producto como tal marcado, no tienes una cantidad de gente que te sigue, no sé, hazañas como artistas o dentro de tu proyecto que marquen una diferencia considerable versus todas las otras personas que mandan su propuesta, su press kit y dicen, ah, yo también quiero tocar. Claro. O sea, nos tomamos el tiempo con Marco de tomarnos un año entero en planificar con el tema de sacar buena música, sacar buen contenido, sacar una buena imagen personal adelante con la que la gente pueda como, si el día de mañana un promotor ve mi perfil de que sabe, esta es la estética, esta es la vibra, esto es lo que hace, aquí ha tocado. Nos demoramos todo el año pasado hasta ahora en construir eso. Y en verdad al principio yo lo veía igual un poco difícil, tanto por mi edad, tanto por la situación de que yo vivo en Chile y venir a tocar un festival que es básicamente el festival de música electrónica más grande en Latinoamérica. Eh, bueno, fuera el Tomorrowland que se está haciendo ahora en todos estos otros lugares de Latinoamérica como tal, pero el EDC siempre ha sido como el pez gordo de los festivales en Es que también Latinoamérica. de los más grandes del mundo. En el mundo, claro, o sea, EDC Las Vegas es como y creo que eso para mí sí fue una meta muy clara desde el año pasado en la que dije que voy a poner todo mi trabajo y mi esfuerzo porque realmente quiero tocar ahí el próximo año. Y eventualmente llegó el día en el que Marco me dijo, quieren que vayas a tocar, hay que hacer tal, tal y tal, veamos las cosas y empezamos a ver todo. Y se dio todo de una manera tan espontánea que en verdad ni siquiera tuve tiempo como de sobrepensar nada. O sea, fue todo muy genuino, muy espontáneo. Fue algo súper bonito igual, porque yo no es algo en lo que yo como que diga, estuve todo este tiempo como sobrepensándolo y sobrepensándolo y sobrepensándolo, como que empecé a hacer cosas, empecé a tener fechas, empecé a tener como releases. Amnesia, que es como la canción más famosa que tengo, fue la primera canción que me metí en una playlist editorial en general. Estuve en Hyperpop en Amazon Music, en Tidal, en Spotify, compartiendo lugares con Charlie XCX, que es como top artistas del Hyperpop, con Tu Hollies, que también es una de mis referencias más grandes. Y de ahí en adelante como que tuve mucho apoyo editorial, que creo que para artistas pequeños en verdad es algo significativo porque al fin y al cabo es el lugar donde te pueden descubrir personas que realmente sí resuenan como con música parecida a la que estás intentando hacer. Yo creo que vas a vivir un evento canónico otra vez, así como te Sí, pasó. Y fíjate, tus 2 eventos canónicos van a ser en en México. México, Ahora lo vas a vivir en el EDC, sí, seguramente este domingo, en sí, donde vas a bajarte y vas a decir, o sea, ¿has visto Drake y Josh? sí, Como cuando se bajan de eh, de la montaña rosa, así, wow, ¿qué pasó? Y ahí sí te va a caer todo el 20 de dónde estás parada. exacto. Afuera del programa me estabas platicando un poquito de tu anécdota del año pasado, que seguramente fue donde pusiste el ojo en el EDC y ahora ya pusiste la bala. Entonces, cuéntame esa primera experiencia en EDC México. La primera experiencia de DC México, la verdad, fue bastante chistosa. Vine con Marco por parte del equipo con el que estaba trabajando. Tuve como la suerte de que me pudo ayudar como a introducirme en la industria de México, porque a mí en ese momento también me importaba y me interesaba mucho moverme como artista, poder establecerme y vivir en un lugar que tuviera más industria que Chile, porque Chile, sí, o sea, dentro del cono sur, que es Argentina, Perú, Brasil y así, sí, tiene buen nombre y tiene buena cantidad de artistas, Acrila, o sea, tienen verdad buenos Young Sister, Kid Voodoo, que son artistas nacionales, por lo menos chilenos, que tienen mucho nombre a nivel internacional hoy en día. Pero para el tipo de música que hago yo, en verdad es muy limitado. Tanto la gente culturalmente ya no está abierta a un concepto tan
distinto del pop o de la música urbana reinventada como es el hyperpop. Y estaba con el ojo puesto en venirme a vivir a Ciudad de México. Entonces Marcos me dijo, mira, esta oportunidad es muy buena, ven, paseamos por México, ves las opciones que hay, ves si te gusta alguna y así, si quieres tomar una decisión la tomas con más criterio. Claro. Entonces vinimos, estuve como 2, 3 semanas. Primero llegamos a EDC y el fin de semana de EDC fue muy chistoso porque estábamos con Marco y un par de personas más y camino al EDC, lamentablemente me robaron el teléfono No, en el metro, sí. Bendito México. Nada, es cierto. Sí, me robaron el teléfono literalmente el primer día de EDC, entonces no pude grabar nada, tuve que ir a comprarme un teléfono al día siguiente, yo toda desconectada de mi familia que estaba en Chile, o sea, fue todo un meme en verdad. Pudo haber sido mucho peor, pudo haber pasado algo más grave, pero dentro de todo fue una anécdota bastante chistosa que de hecho... ¿Te asaltaron o te lo bajaron sin que No, te no, das cuenta? sí, exacto, me lo bajaron de que sin que me dé cuenta en el metro, pero fue muy chistoso porque en verdad todo sucedió como dentro de una situación de estamos yendo a EDC, estoy yendo a EDC como casi que artista invitada con un grupo de artistas que en verdad nunca pensé con los que iba a estar. Entonces como que lo del teléfono pasó muy a segundo plano. Sí. Y, o sea, estuve compartiendo con artistas que de verdad para mí siempre fueron como ídolos musicales. Estuvimos con Martin Garrix, con Dimitri Vegas. O sea, de verdad estuvimos como con la creme de la creme. Y para mí el teléfono ya, o sea, sí, un teléfono, sí, o sea, me robaron así, pero, o sea, creo que en la escala de las cosas que estaban sucediendo, el estar acá presente en EDC con Marco, en ese contexto de esta es la industria, finalmente como que estoy en una posición y en un lugar en el que estaba soñando estar hace mucho tiempo y finalmente como que se me estaba dando, prioricé 100% eso. Claro. Honestamente. Y fue gracias a eso como el darme cuenta de que, bueno, me pasaron X cosas, pero aún así pude como que el festival y la gente que conocí. De hecho, la mayoría de la gente con la que voy a juntarme ahora y voy a estar ahora y voy a convivir ahora son gente que conocí el año pasado gracias al festival, gracias a Marco y gracias a los amigos que pude hacer dentro de ese mismo entorno. Entonces creo que EDC el año pasado fue como evento canónico en todo sentido, tanto porque me robaron el teléfono, porque conocí a gente que nunca pensé que iba a conocer, porque hice amistades que realmente hasta el día de hoy, un año después, o sea, ha pasado literalmente un año y sigo hablando con esas personas hasta el día de hoy que me preguntaron, ¿ya llegaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde nos vamos a ir a comer algo? Sí. O sea, es algo que realmente yo no me pensé que iba a ser posible gracias a mi carrera. Como en el punto en el que estoy, que tampoco es como que te voy a decir, me gané un Grammy. O sea, Claro. estoy empezando y encima en un país que no es totalmente ajeno a mí. O sea, yo no comparto ni la nacionalidad, ni la cultura, ni nada directamente, pero... Solo mi amor por los tacos al pastor. Exactamente. Y gracias a eso han sido tan cálidos cuando me reciben, cuando se relacionan conmigo, que siempre me tienen presente, así sea que esté literalmente al otro lado del continente, que de verdad para mí México siempre va a tener un lugar súper especial en mi corazón, sobre todo porque Marco, mi manager, es mexicano. Muchas personas en mi vida relevantes hasta el día de hoy son de aquí. La gente que más me escucha es de acá. O sea, todo lo que... Neta, tu mayoría de Sí, oyentes son de acá. mi mayoría de oyentes está entre acá, Estados Unidos y Chile. Ok. Pero México siempre ha sido como top lugares porque también son una cultura mucho más rica en la diversidad musical. Chile es muy limitado. A mí me encanta Chile, o sea, no me malinterpreten, me encanta Chile, amo Chile. Pero también teniendo una mamá argentina, tengo la perspectiva del otro lado de la cordillera, que es el tango, la literatura, la poesía, todo, o sea, culturalmente se aprecia mucho más el arte del otro lado, en Argentina, que en Chile, y por eso también estaba en el momento en el que vine a DC buscando tantear terreno, a ver cómo podría ser la situación, y también considerando que la gente acá también me escucha mucho. Qué buenísimo. ¿Qué duro estuvo tu primera edición? Oye, qué chido. Sí. Regresando más al tema, pues, comercial, quiero saber de ese primer release que firmaste con Sony a tus 16 años. O sea, eso también está impactante, neta. Tienes una buena lista de hitos.
Sí, firmé con The Orchard, que es la encargada de distribución y publishing de Sony. Y en ese momento fue porque una persona que trabajaba ahí, que era label manager de varias personas grandes, que hoy en día son artistas de talla mundial, vio mi trabajo, le gustó, tuvimos unas reuniones, me preguntó cuál era mi proyecto, mi plan para los próximos 3 años, le expliqué, no sé qué, ta, ta, ta. Les gustó lo que hacía y veían como futuro en lo que estaba haciendo, entonces con 16 años yo figuraba dándole a mi mamá una hojita de un contrato de nada más ni nada menos que de Sony Music. Y claro, o sea, mis dos papás son médicos, ambos son psiquiatras, entonces desde un principio que yo haya llegado con eso, ellos sabían, yo llevo tocando guitarra desde que tengo 8 años, o sea, realmente siempre he estado como muy metida en el tema de tocar guitarra, toco varios instrumentos desde muy chica, entonces como que realmente la posibilidad de que me inclinara por algo artístico no era, No, era ellos muy lo prominente, sabían, sí. exactamente. Y cuando yo llegué con eso y les dije como, miren, yo he estado intentando hacerlo de producción, con lo poco que sé, miren lo que estoy logrando y miren como algo tan importante como que Sony y su distribuidora de publishing y de Orchard se me acerquen con 16 años a decirme, oye, nos interesa, como cuéntanos qué quieres hacer, no sé qué, ta, 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 y llegar a firmar con ellos fue un hito así también en mi vida. Sí, y mi mamá de hecho tuvo que firmar el contrato por mí porque yo no tenía 18 y gracias a eso también se me abrieron puertas porque gané credibilidad, tanto como artista como individuo cuando me quisiera estudiar. Me abrió muchas puertas eso y fue definitivamente algo que también como tuvo su lado bueno, tuvo su lado malo porque tomé una decisión igual súper impulsiva porque dije de que ay, es la Sony y de que esto y esto tiene que ser así, tiene que ser así, cuando en verdad puede que sí haya sido una muy buena oportunidad, pero al mismo tiempo me jugó en contra con varias otras cosas que quería hacer, que fueron como un lapso de contrato de 3 años. Al momento de que iba en el segundo año ya se me estaban presentando oportunidades mucho mayores, pero claro, como tenía un contrato de por medio, Uf, no podía hacer nada. Y tuve que bajar y hacerle visto ciego a muchas cosas te que pasó un realmente... poquito lo de elegante. Exactamente, me pasó lo Dios. mismo, sí, y tuve que declinar muchas ofertas y muchas cosas que en ese momento yo pensé que me pudieron haber hecho una diferencia gigante en mi carrera, pero al final del día todo pasa por algo. Probablemente, no lo sé, no, digo, ahorita me lo estás comentando muy por encima, pero a lo mejor esas otras oportunidades no hubieran llegado, tal vez, si no tenías justo esa credibilidad que te dio Exactamente, Sony. Entonces, si claro. regresaras hoy el tiempo 6 años y te pudieras decir a ti misma, ¿firmarías o no firmarías de nuevo ese contrato? Creo que honestamente sí lo firmaría porque gracias a esa hazaña por parte mía, me di cuenta de muchas cosas, tanto de la industria como de aprender a tomar decisiones con una Más mesura. premeditación considerable y también con alguien como Marco Exacto, a lo que mi te iba a lado. decir, ya tienes un buen coaching Ya de tengo business, pero exactamente, sí, pero no, creo que nadie inicia también, así. exacto, creo que si no hubiese sido, y eso es algo que siempre le digo a la gente que está empezando, van a tener que cometer errores una y otra vez porque si no no van a poder llegar a ningún lado. O sea, el camino para llegar a donde quieren llegar no es perfecto y de que van a tener que meter la pata una y mil veces porque si no, no van a poder darse cuenta de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer para poder realmente darse cuenta de cuál es el camino a seguir. Aparte, yo creo que 3 años te salió barato, ¿no? O sea, No, puede haber sido mucho peor. y los de, por ejemplo, regresando al tema de elegante, creo que de él se lo chingaron como 7, ¿no? No me acuerdo, la verdad, no Sí, me sé la historia bien. Pero sí, o sea, sí. Te salió todavía más barata porque fue entre tus 16 y tus 19. sí, Tienes menos posibilidad de súper. hacer cosas. Exacto, sí, Nada, más fue un año de tu mayoría de edad, entonces 100%. estuvo bien. Pero, ¿qué esperas del IDC? Honestamente creo que este DC va a ser mucho más para un propósito más personal que el decir que toqué un stage gigante, porque honestamente para mí el tocar en EDC es una meta que cumplí. Claro. Tanto tocar en un main stage como tocar en el stage donde voy a tocar yo, como tocar en la entrada, como Vas a estar en el tocar... boombox.
En el Boombox Arcade, sí. De hecho, el año pasado estuvimos ahí porque una de las amigas que me hice, que se llama Karen Campos, se presentó en el Boombox Arcade también el año pasado. Muy buen set, muy buenas rolas, de verdad, muy buena presentación como tal. Y es un stage que realmente, o sea, sí lleva gente. O sea, la gente a veces lo mira como por encima, pero de verdad, o sea, Karen, ese set que tocó, tenía a una cantidad de gente impresionante de fuera, tenía a los peluches esos gigantes bailando por todos lados, a las mascotas del EDC, Sí. era muy chistoso, se pasó muy bien, es como una vibra mucho más como amigable que del voy al stage a ver a tal, como más serio, ¿sabes? Como Sí. siento que tocar en un stage así como tal es mucho más serio y en verdad el tipo de presentación que tengo yo pensada para este show es algo mucho más también como de jodas y Más familiar. exacto, como pasarla bien, como de estar así, tiqui tiqui tiqui, que así Puro venga, y venga. exacto. Entonces creo que para mí EDC este año va a ser por lo menos hoy por hoy mi mentalidad está puesta en marcar un cheque en mi lista de metas y también darme cuenta de cómo es presentarse en un festival porque es el primer festival en el que me estoy presentando. Tanto como la logística, cómo es el ser artista dentro de estos festivales, cómo es presentarse, cómo es el público, cómo es todo y tomarlo más como así sea un stage pequeño, poder conocer a la mayor cantidad de gente que pueda conocer, si hay gente que se me acerca a hablarme, poder también relacionarme con la gente que aprecia mi arte y como que si se toman el tiempo de presenciar mi set y de bailar mi set y de pasarla bien en mi set, eso para mí es súper importante. Claro. Yo me tomo el tiempo de siempre que toco en algún club o en algún lugar y la gente se me acerca después de decirme, oye, me la pasé muy bien en tu set de verdad, o sea, la pasé genial, estuve... De hecho, el año pasado en una de las presentaciones que tuve en Club Room, una persona se me acercó a preguntarme que si iba a tocar después porque había ido con su mamá y su mamá de todos los DJs que había visto en la noche le encantó mi set y fue su favorito. O sea, a mí que No, alguien me diga eso desde que... no te dan ganas de Sí, ese tipo de cosas, así de decirle, repítelo para grabarte y sí, que me vea mi mamá de mira sí, lo que me dijeron. Sí, sí, exacto, sí. Creo que va mucho más enfocado en ese tipo de interacciones con el público, con mis fans, con la gente que esté ahí, con hacer amistades, con más como con el lado humano de ir a tocar un festival versus como, ay, sí, fui a tocar y sí, y no sé qué, y hacerme la gran cosa por eso, no. Va mucho más por el lado de quiero vivir la experiencia como de un artista emergente en EDC para que en un futuro o tal vez el próximo año que me presente en festivales más grandes poder decir como vamos de a poquito y la parte como más tierna, más wholesome de todo el ser artista emergente o under tocando en un festival como EDC, ya la viví y voy escalando de a poquito porque siento que igual no hubiese disfrutado tanto de que, no sé, ponte tú, si por obra y gracia de Jesucito yo hubiese pegado de un día para el otro, exacto, y me hubiese vuelto de que un artista mainstream. Creo que tampoco me hubiese gustado pegar el salto gigante de ser bedroom producer a tocar en un main stage. O sea, sí. siento que tiene como cierta gracia, cierta arte, cierta delicadeza como el pasito a pasito de un artista. Porque así también, cuando a mí se me acerca alguien a preguntarme como, ¿cómo llegaste a donde estás hoy en día? Yo te puedo decir con honestidad, con fundamento, o sea, anécdotas y historias personales que viví. Y también puedo aconsejar, porque muchos de estos artistas son amigos personales míos, de los que se me acercan a pedirme mentoría o ayuda, consejos, insight como en situaciones o cosas que suceden. Y el hecho de yo poder aconsejar y dar un aporte o simplemente poner mi granito de arena ahí en la mesa de que decir unas palabras como gracias a todo lo que he vivido, que sé que mucha gente, sobre todo en Chile, soy una de las pocas personas que ha tenido y que está, bueno, en una posición pública como la que estoy yo, que ha tenido la posibilidad de irse a estudiar al extranjero, una carrera tan complicada y honestamente cara. O sea, estudiar producción musical en Estados Unidos es caro. La música en Y general, el arte en general es caro. exacto. Entonces como que yo siempre soy una persona que reitera lo que más pueda de que si yo tengo la oportunidad de una persona que no tuvo las mismas condiciones que tuve yo o chances de ir a estudiar o hacer o trabajar en lo que trabajo yo y quiere aprender y quiere llegar a ese punto, yo voy a hacer todo lo posible para enseñarle, para aconsejarle, para
mentorear para lo que sea. A mí de verdad me encanta eso porque siento que si yo hubiese estado en esa posición, me hubiese encantado que alguien hubiese hecho eso por mí. Claro. Entonces como que hasta el día de hoy siempre como que le digo a la gente de la escena allá en Chile que me pide ayuda, que me dicen, oye, es que quiero hacer esto, no sé cómo hacerlo y tú lo haces muy bien o tú parece, o sea, aparenta tu proyecto algo muy como consolidado, entonces quiero saber si me podías dar un par de tips. O sea, yo feliz de la vida te doy 1 y 1000 tips porque de verdad me hubiese gustado que hubiese sido más cálida la escena allá o cálida la gente en general para tomarse el tiempo de no ver todo como algo tan superficial, sino también como hay una persona de por medio, hay un arte vulnerable, hay un arte personal, hay una persona que realmente quiere vivir de esto, que no es porque, ay, quiero ser famoso. Mucha gente malinterpreta el quiero ser artista con quiero ser famoso. Sí, claro. Yo, para mí, mi propósito como artista es comunicar y darle un espacio seguro a la gente que ha pasado, está pasando por cosas parecidas a las que yo paso o pasé y comunico en mis canciones, en mi arte, en mi forma de ser, en mi marca y en todas esas cosas porque de verdad se me hace algo súper bonito en general. Y Marco también siempre me lo dice, como que tu proyecto es algo, es muy tierno, es muy tender, como vulnerable, como un momento en el que nos llevamos mucho por el concepto de emociones sónicas, porque mis letras también retratan cosas súper vulnerables, claro, en un contexto de producción musical súper como distinto a lo que habla la letra, pero las letras siempre son muy personales y el hecho de que se me haya acercado gente en persona a decirme como resuena mucho con lo que dices y tu música me acuerdo que una vez que salió una de mis canciones que se llama Monstruos, que es una canción igual un poco personal, es como reggaetón alternativo que después se transforma como en house al final, como medio experimental, tribal. eh, y es muy bonito. Una persona, precisamente porque me escribió por una playlist de las editoriales de Hyperpop en Spotify, me escribió un día como de que vivo en San Juan, o sea, vivo de que literalmente Muy lejos. sí. Y, o sea, de que en una callecita, y otra persona que me ha dicho que vivía en Cuba, y que se paseaban en su callecita, que era como de uno por uno, y se daban vuelta como 500 veces escuchando mi canción, porque les daba como un momento de seguridad para poder como escapar de la realidad. Y una persona que como que me empezó a decir todo eso y se tomó el tiempo de escribírmelo y como de que alguien se haya tomado la molestia y como un segundo de decirme como, oye, tu música me ayuda a escapar como de mi vida cuando estoy teniendo problemas, lo estoy pasando mal. Para mí eso es como, esa es la razón por la que hago la música que hago, la verdad. Y porque soy artista en general. Qué bonito. Sí. Regresando a la parte menos humanista de esta trayectoria y carrera, ¿qué tanto crees que vaya a impactar esta presentación de EDC, por ejemplo, en tu feed? ¿Qué tanto crees que lo vayas a elevar y te va a impactar económicamente? Sí, definitivamente sí lo va a impactar. De hecho, con la persona, porque yo trabajo con Marco como mi manager en general y trabajo con otra persona en Chile que me ayuda tanto como con el lado de media management y como redes sociales, contenido y así, pero también trabaja con booking artistas. Entonces, ella tiene un insight mucho más profundo y certero de lo que es la producción de eventos de electrónica en Chile. Ok. Y ella misma dijo como con el simple hecho de que tú tengas en tu portafolio que tocaste en EDC México siendo un artista del género que eres tú, o sea, se te abren las puertas, no solamente con el fee, creo que también es muy importante el decir se te abren puertas de una manera considerable. Ponte tú, en Chile se hace Greenfields, que es el otro festival de electrónica que se hace en Chile, porque en Chile se hace Road to Ultra, se hace Lollapalooza, que es ahora en marzo, que es como un festival general, y se hace Greenfields a final de año, como en noviembre. Entonces ella misma me dijo como, o sea, con eso te podemos buquear casi asegurado en Greenfields, te podemos pichar y lo más probable es que te llamen. Y el tema del fee depende también netamente si es que voy a andar moviéndome en Chile, en Sudamérica, si planeo organizar gira en Europa, si planeo también organizar cierta gira como ya más estructurada en Estados Unidos.
y todas esas cosas que tengo que discutir con Marco porque en verdad él es el que ve esas cosas. Sí, Yo solamente tomo las cosas que me dicen las personas del área de marketing en mi vida. Y claro, mi amiga me había dicho eso, como, o sea, tú con eso en tu portafolio estás ya al otro lado, en Latinoamérica, por lo menos en el Cono Sur. Y ya cuando estamos hablando de un territorio un poco más pesado, los heavyweights de la industria que son Europa y Estados Unidos y América en general, como de México para arriba, te diría yo. Eso sí ya es algo que se tiene que pensar un poco más de cómo se va a llevar, porque tanto como hay presentaciones que pagan esto o pagan lo otro, ¿qué tanto puedes pedir? exacto. ¿Cuánto te estás pasando? Porque, o sea, realísticamente, si eres un artista considerablemente no tan grande, no, no puedes pedir una cantidad de dinero exorbitante por más que creas que porque tienes X o Y festival bajo la manga, te lo van a pagar, ¿sabes? Tienes que ser igual modesto, entonces son cosas que se tienen que conversar dentro de un ámbito de qué se quiere hacer este año y qué se quiere, no sé, poner de fee porque queremos hacer tal y tal cosa y hay que costear tal y tal cosa. O el tema de negociar, de que, no sé, si voy a tal país, me pagan los pasajes, yo me pago la estadía, porque yo en Estados Unidos era mejor amiga de un chico que tenía una productora de eventos que se llamaba Maybe Forever. Ellos trajeron, de hecho, yo toqué con Salud, que es un DJ de electrónica un poco más tranquila. Hoy en día no es súper mainstream, pero sí es conocido. Y yo le abrí a él estando ya en Denver. Ellos se mueven principalmente en Denver. Y claro, él me contaba, yo veía como de su lado como promotor de que negociaban el tema de te pagamos los pasajes, pero reducimos un poco tu fee. O así, o sea, entonces creo que son cosas que eso ya que tiene que ver más como mi management, pero que sí obviamente tienen que incrementar y tienen que empezar a tomar un peso más significativo porque toca. Claro, no, y definitivamente va a impactar no solamente en la cantidad, sino en o sea, no solamente en la cantidad que cobras, sino en la cantidad de veces que Que tocas. toco. Entonces, pues, vas a Claro. ganar o sea, no va a ser casi el doble, Sí. no tanto porque cobres el doble, sino porque, pues, ya siendo la suma Exactamente. general mensual, pues ya es donde se Exactamente. genera. La última parte que me gustaría tocar en cuanto más desde una perspectiva emprendedora, eh, ¿qué tanto te representa y significa para ti el producir? Tanto producir lo tuyo como lo que tengas que trabajar ahí. Exacto, sí, yo creo que en el ámbito ya hablando como de la realidad del ser artista, de tener que mantenerse uno y vivir uno y así, ya está. A eso te refieres, ¿cierto? Ujú, ujú. Yo creo que hay una división muy significativa en la industria, sobre todo en los productores, los que son como medio puristas y los que no, los que tienen ya una mentalidad mucho más realista, por así decirlo, porque queramos admitirlo o no, los artistas tenemos que vivir de algo cuando no hay shows o es temporada baja, eh, algo tiene que pagar la renta. Entonces, honestamente, yo soy una persona que intenta verle el lado positivo a todas las situaciones en las que se me presentan. Me encanta producir el proyecto de Heinat, es de verdad mi pasión, tocar también me encanta, pero hay veces en las que si tengo un bloqueo creativo, en el que digo de que, o sea, definitivamente con Heinat en un par de semanas no voy a tocar nada porque estoy con un bloqueo creativo. Aprovecho eso también para decir, ok, tengo agenda abierta para trabajar con otras personas, porque me encanta también trabajar con otras personas en el sentido de que soy una persona que absorbe mucho conocimiento en general y en el área de la música me encanta poder de que abrirme las puertas mentalmente a producir géneros que nunca pensé que iba a producir. He producido desde indie, bossa nova, baladas, metal. Qué buen rollo. Sí, sí, claro, porque en Icon tuvimos de que aprender a grabar en estudio profesional, instrumentos y todo eso y traje una canción de metal. ¿En tu proyecto Y actual tienes alguna que sea medio metalera? no, ninguna todavía que no he sacado. Tengo unas que son como de hard dance con un poquito ahí de eso, pero todavía no han salido. Y se me abrieron las puertas gracias a eso también a poder
tener una visión musical mucho más amplia, en el sentido de que puedo trabajar en mi proyecto y al mismo tiempo estar trabajando con más personas. Creo que con una de las personas que más trabajé el año pasado se llama Paloma Líbano, es una artista chilena muy buena, si tienen chance de escucharla, escúchenla. Es una chica que hace R&B y música como soul, alternativa, como indie. Es una vibra muy característica. Tengo una canción con ella como Hey Nat y como ella individual Paloma Líbano que se llama Quiero Saber Más. Es como afro, house, afrobeat, al final tiene electrónica como más marcada. Y con ella trabajé desde canciones como medio disco, medio ochentera, de ahí más como tranquila, como una vida más sensualona, por así decirlo. Y también con otras personas que tuve la chance de trabajar desde canciones más urbanas, reggaetón, Jersey Club, eh, baladas directamente. Y también eso me ayuda mucho a poder impregnar mi música de elementos que, o sea, conscientemente no lo haría adrede de que, ay, sí, voy a poner esto porque se me ocurrió desde hace rato. Creo que el trabajar en tantos géneros distintos y alternativos a lo que hago yo me ha abierto la posibilidad de poder eh, traer a la mesa una propuesta musical mucho más Diverso. diversa, al mismo tiempo de que puedo lucrar con eso, también puedo agregarle más valor a la propuesta que tiene Hey Nat, porque no es solamente de que hyperpop o no es solamente electrónica, sino que mezclo mis raíces latinas, o tengo colombianas, chilenas y argentinas, con todo un giro popizado a la electrónica y hacer un proyecto muy interesante. Y en general siento que me ha jugado a favor el tener como esa mentalidad de puedo trabajar con otras personas en otros géneros, en otras canciones, en otros proyectos, ganar ingresos con eso, ganar ingresos como DJ y también ganar ingresos como Hey Nat, porque si me cerrase solamente a trabajar de que no, que yo tengo mi proyecto artista Hey Nat y si no tengo fechas no gano plata, o sea, lo Cero. encuentro un poquito una bobada también porque siento que falta esa invitación de la gente con más visibilidad a los productores un poco más pequeños o que no tienen tanta visibilidad a experimentar con otros proyectos, meter la mano en música que no tiene que ver con lo que hagan normalmente, pero dar un input creativo siempre da lugar a que salgan cosas que nunca pensaron que se podían llegar a hacer. Y cuando te das cuenta y está plasmada y las estás escuchando, dices de que esto sí quedó Sí. bien potente y nunca nos hubiésemos imaginado si no nos hubiésemos forzado como a tener más gente en el input creativo de esta situación. Entonces yo soy fiel creyente de que tanto por el lado económico, por el lado creativo y por el lado práctico y en verdad beneficiario a tu arte, mientras más puedas absorber de distintas culturas, géneros, músicas, perspectivas, de todo, al fin y al cabo eso solamente va a potenciar lo que haces y te va a dar mil posibilidades que tú nunca pensaste que ibas a poder tener. Totalmente. Hace ratito me estabas diciendo que tú eres alguien que le gusta apoyar en cuanto al conocimiento y la ruta que debe seguir un emergente. Pues ya casi para darle conclusión a este episodio, si pudieras darme de forma sintetizada tu mejor hack, tu mejor consejo, que obviamente no existe algo mágico que te va a llevar a la fama, pero el que tú digas, este es mi hack, esto fue lo que yo apliqué y me potenció, ¿cuál sería? Yo creo que mi hack, entre comillas hack, porque en verdad no es muy hack, sería definitivamente rodéense de la mayor cantidad de gente creativa que puedan. Yo por mucho tiempo pensé que mi sonido tenía que ser tan exclusivo, tan particular, que casi que lo gatekeepeé al punto de que me volví una ermitaña haciendo música. Y al momento en el que empecé a hacer eso que estaba mencionando, que es abrir las puertas como de mi música, obviamente hay como maneras y maneras, no es como de que le muestres tu música a todo el mundo y que todo el mundo meta la mano ahí, no, porque al fin y al cabo es algo personal Claro, de cada uno. Pero sí, 100% creo que si eres un artista que está creciendo, un artista independiente o un artista que está recién empezando a encaminarse en el área más profesional del hacer música, tener
un grupo de amigos, rodearte, tener una comunidad, no como fans, sino como un grupo de apoyo y en un grupo en el que tienes varios amigos artistas o varios amigos que, no sé, les gusta escuchar así sea música parecida a la tuya o no tiene que ser necesariamente parecida a la tuya. Si estás teniendo una sesión y estás haciendo música, tener gente que pueda darte un input creativo distinto al tuyo, te puede ampliar la visión y en general las posibilidades de ejecutar algo musicalmente distinto, variado, único y que realmente te puede hasta generar curiosidad, explorar esos caminos que descubriste gracias a poder navegar esas cosas con gente externa a ti. Creo que ese sería como mi mayor consejo, mi mayor hack, como rodéense de gente creativa, sean artes visuales, artes como la música, artes tipo teatro, danza, lo que sea, todo lo que sea arte, al fin y al cabo les va a terminar dando un input creativo adicional a lo que ustedes tienen planeado y siempre, siempre lo van a valorar cuando lo empiecen a mirar como algo que suma, no como algo que les va a restar de que van a tomar mis secretos de producción, mis secretos Yo siento que hay mucha perspectiva como ajena y como arisca al compartir tu arte porque crees que te van a robar todo, te van a empezar a copiar. Al fin y al cabo, la gente puede, o sea, yo escucho una canción de X artista que me guste, que yo quiero ser como este tipo, de ahí a que me salga, o sea, Sí, bien difícil, porque cada artista tiene lo suyo, pero sí perder el miedo como a gatekeepear o a que te roben las ideas, que te roben los conceptos, que te roben la producción, que te roben esto, que te roben lo otro. Obviamente, hay maneras y maneras como de llevar esa situación, porque yo sí está el plagio y sí está esto y sí está el otro, pero también está como la referencia musical. Yo creo que cualquier persona que es un artista que entiende el arte de hacer arte, entiende que nada es original. claro, no Todo es existe. reciclado, todo es referenciado, todo es reusado, todo es reinterpretado, todo hoy en día lo que es el arte como tal, nada es 100% original desde cero. Siempre uno No, se referencia de y no solo algo, el arte. todo, todo en la vida. Pero hay mucha gente que cree que porque quieren ser puristas o quieren ser así y quieren ser como distintos y no sé qué, y se dicen como, no, es que si no hago una canción con todo desde cero, no estoy haciendo música de verdad. O sea, las canciones, hay canciones mías que las han ido súper bien y tienen samples de Splice. Y no tengo ningún problema en admitirlo, porque al fin y al cabo no tiene que ver con lo que es como tal, sino con cómo tú como artista logras reinterpretar eso y darle un lugar y una posición en un contexto mayor, representando algo. Buenísimo, pues agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste, el haberte abierto en esta plática con la Obvio, bonita comunidad de Factorando el Beat. obvio. Te deseo toda la suerte y el éxito. Digo, se supone que en el teatro es de mala suerte decir suerte, pero bueno, te deseo todo el éxito en Muchas tu gracias. presentación en Boombox. Y neta, muchísimas gracias. Y pues damos por terminado este episodio. Muchas gracias de verdad. ¿Algo Un que quieras placer. decir para terminar? No tengan miedo a hacer cosas distintas, abran su creatividad, exprésense, por más de que la gente los mire raro, les digan cosas, no les vaya bien al principio, no se tiren para abajo, las únicas personas que las pueden tirar abajo son los demás en un contexto en el que en verdad nunca les va a terminar de influir porque la gente siempre va a decir cosas, la gente siempre va a opinar, pero al final del día son ustedes quienes deciden quiénes son como artistas, quiénes son como mentes creativas y qué es lo que le van a comunicar y entregar al mundo desde su arte. Buenísimo.